¿qué tal? Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Tanto tiempo. Sí, sí, realmente. Yo estuve ¿De faltando. vacaciones? No. Actividades superpuestas, ¿viste? Ah, bueno. Eh, El 8 de diciembre andaba armando el arbolito con mis nietos y ajá. se me fue la tarde. Y el primero no me Bueno. acuerdo. Menos mal que está el remember del amigo JP que nos manda las clases y las podemos Eh, disfrutar en sí, soledad. Ujú. es una salida de emergencia. Sí, es más pesado hacerlo, ¿viste? Cuesta, a mí me cuesta. Sí, sí. Pero Pero bueno, estamos aquí y ayuda iniciando mucho. la última sesión del año. La última del año. Todo, Mm. todo llega a su fin, ¿no? Y con Y, una. afortunadamente con una película grata realmente. Claro, yo estaba por decir, es una bellísima Hola. película. Hola, Sí. Marta. ¿Qué tal? Sí, a mí Hola, me ¿cómo va? emocionó, me Hola, hola. gustó. ¿Cómo Son anda el películas. hombre de rojo? Muy bien, ¿ustedes? Bien, che. Bien. Bueno, me Bien. alegro. Yo estoy muy contento con la película que eligieron Ah, para pensé hacer. que me ibas a decir muy contento con que estamos en la final. No, al contrario. Eh, Ah, Bueno, además. después les voy a mandar una pregunta a Emiliano, Federico. Acabo de hablar con una chica colombiana que está acá estudiando y que le interesaría meterse en todo lo de cine. ¿Me podrían mandar datos después por mail de la escuela de cine o de algo donde podría entrar? ¿A nivel universitario? Ella está estudiando medicina, pero le gusta hacer eso también, a lo mejor cursos o... Ok, bueno. Bueno, mándenme lo que puedan. Bueno, Gracias. bueno. los otros sale todos los meses publicitado, ¿no? La Sí. escuela de espectadores. Sí, sí, Después de sí. espectadores, sí. Sí, Lo que pero hacemos ella nosotros. busca algo más específico. Más Ah, práctico para Más hacer, ¿no? claro, Ok, para sí, hacer, sí, sí, sí. sí. Entendí. Y tendrá que averiguar en la ENERC. ¿Renar? ENERC, ENERC, Ah, que es la bueno. Escuela Nacional de Cine, y ahí, digamos, se cursa la carrera de cine, pero también hay cursos para hacer. ¿Es la que está ahí en 9 de julio? La que está en Salta y Moreno. Ah, voy a decir, sí. Que ingresa a la página de internet y ahí va a encontrar información. Perfecto. Muchas gracias. No hay de qué. Y si no, después están las PUC, que también tienen cursos, la Universidad del Cine, pero son cursos caros y muy pagos. Acá, y muy caros. Acá Benjamín puso la dirección de la página de internet en el chat. Epa, www.enar.gov.ar. apareció y dijo, qué grandota. Eh, vos, Gracias. vos conocés claro. la que venga con nosotros los jueves. ¡Qué ¡Epa! Ahí hermosa! ¡Es veo. hermosa! Cuando empecemos ¡Hola, presencial la llevo un día. bebé! Ah, bueno, ¡Hola, bebé! Muy Igual a la bien. Castaña la Linda. estaba cuidando claro. porque la estoy cuidando porque la mamá está cambiando, van a salir a pasear, así que la estaba cuidando un ratito. Está para dar la clase ella ya, me parece. Sí, Sí, ya fue. Vio Pinocho, así que ¡Qué linda contra todo lo es! que dijo el médico que no tenía que ver de monitores, lamentablemente películas tiene que ver por cada tanto, ¿qué va a hacer? No le queda otra. Hermosa. Está Saludá que muy la Hola, tengo. hola. hermosa. Chao, me voy. ¡Chao! Hola. Besitos. Chao. ya lo debe Besito, tener en hermoso. los genes, la pequeña.
es muy gracioso porque desaparece como si fuera un efecto especial entre la pantalla, con el fondo de pantalla, desaparece como si se tratara de un efecto especial. No se nota que alguien se la llevó, Sí, sino sí, como sí. que se la chupó el fondo de pantalla. Sí, sí. Porque Con no se vio, usar no se recursos, veía la usar tercera recursos de persona. filmación. Exactamente. Bueno, la película de hoy la debe haber visto, supongo. No, sí, no es para ella, no es para ella. Y no es para chicos la Sí. película de hoy. ¿Por qué no? Es una ¿Por qué animación, no? pero tan chiquito, bueno, puede ser que por los dibujos le haya, la haya entendido, porque es bastante oscura para hacer una película para... Estuvo ahí porque no me quedó otra, así que la vimos, La vio. o sea, jugaba, pero bueno, cada tanto miran una imagen. Chicos, ¿no nos vamos a reunir para despedir el año? Hoy es la última Hoy es clase. la última clase. Y lo que pasa es que el CCC ya está cerrado. No se puede. Ah, El CCC cerró el 30 de noviembre. Ah, Digamos, cierto. ahora está todo digamos, se está remodelando. Bueno. Digamos, se están cambiando algunas cosas y se está haciendo mantenimiento. Bueno, de hecho, en la sala de cine se va a cambiar todo el equipo y la pantalla. Así que seguramente Qué el año que viene, bueno. cuando nos veamos, ya va Ojalá, a estar ojalá, todo nuevo. Sí, sí, ojalá. en marzo vamos a volver. Si no pasa, Bueno, si no viene una nueva pandemia, cosa que no va a suceder. por eso, Eh, esperemos que no. Ya Vos estamos que no. esperemos, con una esperemos. importante, ¿eh? Así que Estamos con en uno marzo, importante ahora. esperen que le estoy contestando a Diana que no se puede conectar y volver a aprender. Eso, muy bien, el Eh, mejor sí, consejo. y ahora están, están como cambiando remodelando, digamos, el mantenimiento de las salas se cierra hasta recién a mediados de enero vuelve teatro, creo que vuelve una obra a mediados de enero, y después, bueno, el resto vuelve todo en marzo. Así que, nada, por eso no podemos hacer una reunión despedida. Por eso hicimos esa juntada en octubre, porque sabíamos que después va a estar complicado entre el Mundial y también el CCC aprovechó, bueno, para cerrar antes por el tema del Mundial, para poder hacer todas las refacciones en la sala que no se pudieron hacer estos últimos años. Bueno, Así que, vamos a hacer una reunión de bienvenida al año nuevo. exactamente, en supuesto. marzo hacemos Sí. una reunión de bienvenida. Sí, sí, sí. Así que bueno, los voy muteando y Bueno. apagando las cámaras. Avatar con todo, salió la crítica excelente. Sí, es muy buena. Ah, Se ¿vos vienen estás en Los películas muy Ángeles? buenas para el año que viene, así que vamos a tener. Se viene la de La vamos a Spielberg, ver. se viene Los Espíritus de la Isla, se viene... ¿Qué más se viene? ¿Vos estás en Los Ángeles? Yo ahora estoy en la ciudad de Buenos Aires, en mi casa. ¿Pero fuiste a Los Ángeles ya? Hoy estoy acá. Estoy yendo y viniendo. ¡Ay, ¡ay, qué copado! ¡Qué internacional! Y ¡Qué bueno, nivel! ¡Qué nivel! es el trabajo. ¡Qué lindo! Sí, Bueno, se me vienen alegro. películas muy lindas. Así Bueno, que el año que mejor. viene vamos a tener, por lo menos, las primeras veces a ver películas muy lindas. Ay, perdón, Fede, te apagué la cámara. Eh, pero ahora te la ¿A pongo mí? como coanfitrión. Así te la podés encender vos. Eh, Avatar la vio Emiliano, así que yo no puedo hablar de esas películas. No, pues yo no puedo hablar de las películas que están nominadas, así que solamente les puedo decir que son muy lindas películas, pero no les puedo, no puedo dar mucho detalle. ¿Pinocho está nominada?
Pinocho está nominada, sí, se calcula que para el Oscar va a estar nominada también como mejor película, porque eh, ahí entran 10, entonces parece que se va a hacer, que puede llegar a quedar entre las 10 mejores películas. Sí, después, bueno, la otra que tuvo muchas nominaciones y que es una de las favoritas que analizamos en la Escuela de Espectadores es Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, que la analizamos hace unos cuantos meses. Es una de las favoritas a llevarse varios premios. Después también, bueno, está Elvis, que también la analizamos. No me acuerdo qué más está. Pero... Acá hicimos una lista de acá hay las una. que, Bueno, hay una que algunas está que analizaremos. nominada que yo me la vi en inglés y después descubrí que estaba en Netflix, que es la película india que se llama RRR, tipo R, triple R. Si la puedan, véanla porque es muy linda película. Acá en la Argentina se estrenó directamente en Netflix, pasó medio sin pena ni gloria, pero a nivel mundial fue un suceso. Y, digamos, no va a entrar como película extranjera porque India eligió otra película como representante, pero esa era como la película favorita. Estas cuestiones que suceden muchas veces en los países que mandan una película que no tiene ninguna chance en vez de elegir otra que tenga chances. Así que busquen en Netflix, se llama, sí, dura 3 horas. Acá me pone Benjamín. Yo me tuve que ver las 3 horas en inglés, porque aparte la empecé a ver y como me resultó interesante, digamos, yo tuve que ver, no sé, 200 películas, más de 200 películas. Obviamente, algunas que ya me parecían que no iban de entradas, miraba, no sé, 10 minutos y sabía que no iba para ningún lado, y no tenía ninguna chance y las dejaba. Pero esta me empezó a interesar, entonces, nada, la seguí viendo y después descubrí que estaba en Netflix con subtítulos. Así que, bueno, medio como que pasó inadvertida y nada, es un suceso a nivel mundial. Y acá, bueno, nada, algunas de las nominadas son The Fabelman, que es la última de Spielberg, que es medio biográfica, habla de un director de cine. Para los que saben bajar películas, está en Cuevana. Hoy las subieron. Todas estas están en Cuevana. Justo yo no sabía no había visto el PowerPoint, acabo de darme cuenta, y todas las 4 películas están en Cuevana, para bajar o para ver online. De Fabelman, que es la de Spielberg, El Triángulo de la Tristeza, que es la del sueco Robert Ostlund, que se dio en la semana del Festival de Cannes, y es la que ganó la Palma de Oro en Cannes, y está nominada como Mejor Película de Comedia y Mejor Actriz de Reparto, es una actriz filipina. Después, Los Espíritus de la Isla, se va a llamar acá en Argentina, el título en inglés es otro. Bueno, no llego a verla, no lo recuerdo y no llego a leerlo de acá. Que es la película de Martin McDonagh, el director de, se me fue, Emiliano, socorreme. 3 anuncios para un crimen, 3 anuncios Escondidos para un en crimen, Brujas. exactamente, sí. Que también analizamos hace muchos años en la Escuela de Espectadores, y la otra es Star, que es la que a mí más me gusta, con Cate Blanchett. Ay, me colgué. Estaba leyendo, acá me habían puesto el título en inglés. Con Cate Blanchett, que dirigida por Todd Field, es un director que no tiene muchas películas y que se toma su tiempo. Esta fue su película, su regreso después de 11 años sin filmar. Sus otras películas estaban bien, pero no eran gran cosa. Esta la verdad que es sorprendente y está muy sostenida en la actuación de ella. Yo las súper recomiendo. Recomiendo las 4 películas. Así seguramente con estas 4 películas, no sé, compensaremos el año que viene. Así no lo puedo decir abiertamente porque todavía no lo charlamos, pero son 4 películas que el año que viene van a estar para analizar, las vamos a analizar seguramente,
digamos, no, seguramente es un hecho que las vamos a analizar, no sé si en este orden, pero bueno, ya les avisaremos con tiempo. Así que bueno, si no, digamos, The Spider-Man se estrena en cines a finales de enero. Tar y la Isla de los Espíritus se estrenan en febrero. El Triángulo de la Tristeza no está comprada todavía, así que no sé si se va a estrenar en cines. Pero las otras tres sí se van a estrenar en cines. De todas formas, les dije, están en Cuevana, aparecieron hoy para ver, están en inglés y en español, ya están dobladas. Así que bueno, si se las ingenian, bájenlas, y si la van a tener que esperar hasta el año que viene cuando yo se las mande. No me empiecen a escribir, mandaron las películas ahora. Déjenme descansar, que estoy un poco agotado este fin de año después de tanto trabajo. Así que bueno. No, y de Netflix, si les es más sencillo Netflix, si quieren ver de Netflix, películas que seguramente también vamos a analizar, pueden ver Glass Onion, la segunda parte de Entre Navajas y Secretos. De Entre Navajas y Secretos. Es la segunda parte, es una muy divertida película, es una película media comedia, media de espionaje, media de acción, un poco de todo, que también está nominada como Mejor Comedia, se estrena el 23. Y después se estrena el 29, Ruido de Fondo, una película con el doble de Emiliano, Adam Brody, dirigida por Matt Baumbach, que a mí me gustó muchísimo. Se estrena el 29, también es una comedia rara. De él analizamos sus películas anteriores, que es la del matrimonio, Historia de un matrimonio. Historia de matrimonio, sí. Con Scarlett Johansson y también con Adam Brody. Y se estrena otra más en Netflix. Se estrena en enero la película que ganó el Festival de San Sebastián, que se llevó la Concha de Oro, una película colombiana que se llama Los Reyes del Mundo. Se estrena en enero. Y después hay algo más en Netflix que me estoy olvidando, que se estrena Bardo, acá me están, justo acaba, se estrena Bardo mañana, la película de Iñárritu, que es, pues, le hace honor a su título, no voy a decir mucho más, pero bueno, sí, pueden verla si quieren, dura 3 horas, 3 horas, es medio estilo Subiela, con gente que vuela y esas cosas, trabaja Jiménez Cacho, que es el actor de Bardo, y la argentina Griselda Siciliani. Así que, nada, tienen para entretenerse durante estas vacaciones. Digamos, ya les dije 4 películas de Netflix, les dije también RRR, que es la película india, si no la vieron, aprovechen y véanla. Y bueno, y me voy, porque ya hablé demasiado. Los veo al final, así que nada, que tengan una linda clase y espero que la disfruten como la película que yo les había dicho que les iba a gustar, y por lo que escuché al principio les gustó, no sé si a todos, pero bueno, después leeré sus comentarios. Hasta luego. Bueno, bienvenidos a la clase de Pinocho de Guillermo del Toro, que es una película de animación en stop motion, vamos a hablar un poco de todo eso, pero también es una película muy Guillermo del Toro, ¿no? Nosotros Guillermo del Toro hemos hablado de él en otras oportunidades, hemos analizado a principios de este año El Callejón de las Almas Perdidas. El año pasado o el anterior, si mal no recuerdo, analizamos La Forma del Agua, la película que ganó el Oscar, dirigida por él también, que hemos marcado en cada oportunidad puntos de contacto, ¿no? Todo lo que hace él tiene puntos de contacto, y a través de Pinocho, que también una historia por ahí archiconocida, también encuentra la manera de llevarla a sus aguas. Acá él dice en una entrevista que de todas las películas de animación que le han ofrecido a lo largo de
de su trayectoria como cineasta, Pinocho era la única que le interesaba, ¿no? La única que le interesaba y el único cuento también infantil con el cual él encontraba una relación de lo que él quería decir y lo que la historia misma proponía. Y acá tenemos una película, entonces, que si bien es la historia de Pinocho, es una película bastante personal, ¿no? Que entonces, a partir de ahí, desde ese lugar, por muchas cuestiones, vamos a ir abordando la clase del día de la fecha. Bien, y ahí tenemos a Guillermo del Toro, ¿no? Con su Pinocho. Recordemos que este estilo de animación, el stop motion, ahora lo vamos a hacer más adelante también, pero es un estilo de animación que tiene muñecos, ¿no? A diferencia del 2D o el dibujo animado que se plasma en un papel o en una computadora, el stop motion es un tipo de animación manipulable, ¿no? A partir de muñecos, ¿no? Hechos a escala, que se van fotografiando y se va armando la animación y se va haciendo esto de manera fluida. Es un estilo artesanal antiquísimo, ¿no? De los primeros que se utilizó junto con el dibujo animado, y que, bueno, acá en esta versión encuentra esta cuestión tan importante de el terror y lo fantástico, ¿no? Que en términos de Guillermo del Toro adquiere otra connotación. Y eso es lo interesante, que de alguna manera tenemos una historia superadora de la propia historia de Pinocho, ¿no? Con el cuento, con la fábula de Pinocho. Claro. Inclusive también el terror y el fantástico como géneros cinematográficos también de alguna forma son elementos superados por la presencia del autor, ¿no? Por la firma de Guillermo del Toro. Ahora vamos a hablar un poco también de ese título. Donde por ahí, no sé, a mí no me gustan las películas de terror. Bueno, una cosa es que no te guste ver Jason o Freddy Krueger, pero otra cosa es cómo lo siniestro, cómo lo oscuro, lo siniestro, lo terrorífico, lo grotesco, ingresa en el universo visual de Guillermo del Toro, ¿no? Que por ahí, lo mismo pasa, por ejemplo, con otros directores como Robert Eggers, ¿no? Que también trabajan con muchísimos elementos que vienen del cine de terror, pero su cine es un cine superador del género, ¿no? Porque esos procedimientos son llevados a la construcción de un mundo muy personal, ¿no? Donde películas tan disímiles como Pinocho en stop motion, o El Espinazo del Diablo, de las primeras películas filmadas en España, con Federico Lupi en su momento, de Guillermo del Toro, pueden generar una relación directa, aún siendo tan distintas en cuanto a sus abordajes, inclusive sus técnicas de representación, ni siquiera de representación, pero hablamos de... Y bueno, y otra cosa que también está bueno pensar de stop motion es que esta idea de que es una animación que se queda a mitad de camino entre las técnicas del cine convencional y las técnicas del cine de animación, ¿no? Porque hay muchas cosas que se hacen en stop motion que son exactamente iguales, como por ejemplo la construcción de los sets, ¿no? La preparación del vestuario, a lo del cine convencional, pero a una escala diferente, con un sistema, bueno, muy que exige mucha paciencia al realizador a la hora de, bueno, de ir generando esas imágenes cuadro por cuadro. Bueno, ya vamos a explicar toda la parte técnica más adelante, seguro. Bueno, y recordemos también que Guillermo del Toro es cinéfilo, que siempre es uno de esos especialistas contratados o llamados o consultados para dar su visión de la historia del cine en general, con lo cual, si bien él elige estos géneros, el fantástico y el terror, es una lección que tiene que ver con su mirada de mundo, que no necesariamente está ajustado al, como decíamos, al género del terror. Él ha producido películas intrínsecamente de terror, ¿no? Con la estructura narrativa, con los tópicos del género, pero después en sus películas, en su obra, lo que termina haciendo es contar historias que están más asociadas con situaciones históricas, con elementos de la vida cotidiana, y el elemento fantástico y el terror es un recurso para hablar de
esa mirada que él tiene particular de ese universo, ¿no? Bueno, no sé si fui claro o confundí aún más, pero hay algo de una decisión como cineasta de abordar estos géneros, que quiero decir, los conoce todos y las distintas épocas y las distintas nacionalidades, y es una decisión que tiene que ver con lo que él tiene para decir de su mirada de mundo, esa utilización del fantástico del terror. Bueno, y quizás ya pensando en términos generales, y por ahí ya mientras lo vamos recordando, son cosas que en algún momento hemos hablado, cuando habíamos hablado de su poética en general, pero ya hacer el ejercicio de ir pensando esto en función de lo que vimos, ¿no? Pensar un poco cuáles son las características generales del cine de Guillermo del Toro. Primero, entender que Guillermo del Toro va a ser un esteta, ¿no? Va a tener una mirada estética sobre el cine. Es decir, la cuestión del diseño visual va a ser un elemento central en sus películas. Podemos reconocer desde la escenografía del Callejón de las Almas Perdidas hasta los sets en miniatura para Pinocho, podemos reconocer un estilo con mucha personalidad, ¿no? Que tiene que ver con sus propios gustos. Y ahí entender que más allá del diseñador de arte que contrate, director de arte que tenga para cada una de sus películas, el propio Guillermo del Toro es diseñador, ¿no? Es dibujante, es diseñador de espacio, diseñador de personajes, y generalmente boceta, dibuja y trae al aspecto visual de sus obras todos sus ingenios, ¿no? Toda su ingeniería imaginativa, y eso se plasma en sus obras con mucha minuciosidad, ¿no? La cuestión visual, la cuestión del diseño de producción, el diseño de la dirección de arte, es algo que siempre es riguroso, detallado, inclusive yo diría barroco, en la obra de Guillermo del Toro. Por ejemplo, para los que pudieron ver el documental que hay sobre la producción de la película de Pinocho, que también está en Netflix y que es muy recomendable como complemento del visionado de la película, se habla muy especialmente de todo lo que fue la investigación de campo para poder producir los sets, ¿no? No solamente hay una búsqueda de diseño visual, sino que se investigó sobre arquitectura italiana, arquitectura del sur de Italia, obras de arte medievales, medievales, barrocas, renacentistas, ¿no? Para recrear los espacios de las iglesias, para recrear las estatuas. Es decir, hay un trabajo de investigación muy minucioso, donde todos los elementos se ponen en función de la búsqueda de un espacio que sea estéticamente armonioso, visualmente bello, ¿no? Recordemos que cuando se estrena El Callejón de las Almas Perdidas, también se habla mucho de que del set de filmación recreado exclusivamente para montar esa feria donde sucede la primera parte de la película, ¿no? Incluso después de estrenar la película, ese set de filmación estaba disponible para visitas, ¿no? Del público antes de ser desarticulado, desarmado, ¿no? Para otras producciones. Pero, ¿qué quiere decir? Hay todo un trabajo específico de hacer de que ese escenario hable también de la historia que se está contando. No solo es contextualizar, sino un uso expresivo de todo ese escenario montado y diseñado específicamente para el relato que se está contando. Bueno, pensando en esta idea del diseño de producción y diseño de arte, con el detalle, un pequeño detalle, además de que toda la estética de la película está basada en la forma de la piña, ¿no? La piña como objeto del cual, la semilla donde surge el árbol del cual tallan a Pinocho, ese elemento estético, visual, la textura, está reproducido en toda la película. O por ejemplo, en el pequeño cementerio, en esa loma donde había crecido el árbol de Pinocho, donde están todas las tumbas de los que van falleciendo en la familia, todas las lápidas son de madera, porque Geppetto es un carpintero. Digo, ese nivel de pequeño detalle va generando la sutileza de la coherencia estética, la coherencia visual, la coherencia de materiales, de texturas, que la película va eligiendo para armar su puesta en escena. Otra cuestión que, bueno, ya está creo que más que sabida, es la utilización de la fábula como recurso narrativo. Casi todo el cine de Guillermo, no, todo el cine de Guillermo del Toro, que cuenta historias muy elaboradas y originales al respecto, digamos, de su propia invención, siempre van a tener una matriz en la fábula, en el cuentito, en el relato, ¿no? En la parábola.
donde aparece esta pequeña historia, vamos a decir, de carácter universal, que es arquetípica, y que está narrando el conflicto un conflicto que habla de la, de la condición humana, ¿no? Siempre la fábula, el pequeño cuento simple, detallado, ¿no? Que va contando una historia específica y que esa historia ya de alguna forma en el fondo las conocemos todos, ¿no? Inclusive casi digamos que cuántas veces ha contado la historia de estos personajes rotos, incompletos, con pasados conflictivos, con pasados familiares tristes, de pérdidas. Siempre los personajes de Guillermo del Toro, pues de una forma u otra son monstruos, son freaks, son seres extraños que llegan al mundo, ¿no? Y ese mundo aparentemente normal ejerce sobre ellos una violencia, un sufrimiento que los obliga de alguna forma a rebelarse frente al mundo. Eso pasa en casi todas sus películas, inclusive en Pinocho, ¿no? Si no pensemos, hablaba Emiliano de La forma del agua, ¿no? El monstruo, que es el monstruo del lago, del lago digo, perdón, el monstruo de la película de terror de los 50, se me fue el Sí, nombre. sí, sí, el monstruo de la Laguna Negra. El monstruo de la Laguna Negra, yo decía el monstruo del lago Ness, sí. El monstruo de la Laguna Negra, bueno, es el mismo personaje que aparece en La forma del agua, pero acá el monstruo es el ser sensible, el ser poeta, el diferente, y la sociedad, los hombres normales, el científico, el militar, el aventurero, son los monstruos, son los tipos despreciables que le hacen daño a ese por ser distinto. Y esa es una constante en toda la obra de Guillermo del Toro. Que valga también la curiosidad o el dato, es algo muy parecido desde otro lugar que hace Tim Burton, que tiene una fórmula bastante parecida. Un esteta con la fábula y el trabajo del ser monstruoso incomprendido, ¿no? Que tiene que luchar contra un mundo que no lo quiere, que no lo acepta. Por eso, el monstruo. Perdón. No, iba a decir, para completar, que por eso, en la primera parte de la película, Pinocho, cuando anda libre por el pueblo, digamos, corriendo como un niño feliz, es tratado como una especie de Frankenstein, ¿no? De Frankenstein, el monstruo, para la gente del pueblo. Incluso hay escenas como similares que con antorchas, la gente con antorchas que lo quiere linchar, ¿no? Entonces aparece otra vez en esta especie de monstruoso o una especie de, así como Frankenstein, el doctor Frankenstein crea a su creación, ¿no? A su hijo, y tiene una forma monstruosa, porque digamos que este Pinocho no es bello físicamente como el Pinocho de Disney, ¿no? Primera diferencia. Esta cuestión medio monstruosa que tiene este muñeco, monstruosa, por supuesto, no deja de ser un muñeco lindo, pero monstruosa en términos Es desgarbado, tiene movimientos claro, inusuales. Claro, ¿no? Ese rasgo de esa está mal cosa terminado. inacabada, ¿no? A partir de ahí hay como un jugueteo con la estructura narrativa de Frankenstein, ¿no? Este hombre que crea esta criatura, que esta criatura se inserta en el mundo y el mundo no lo acepta como tal. Incluso el mundo saca lo peor de sí, el monstruo que lleva adentro, para tratar de acabarlo, ¿no? Y acá tenemos la figura del fascista que comanda el pueblo, clave, ¿no? Para entender esta idea del monstruo interior. Claro, ¿no? La monstruosidad, como estaba contando Emiliano, en Guillermo del Toro, aparece por fuera y por dentro. Generalmente los que la llevan por fuera son buenas personas, y el que la lleva por dentro, la monstruosidad, que es el verdadero monstruo, es el personaje del villano, en general. Bueno, hay una relación siempre ambigua o sutil entre la realidad y la fantasía. ¿Por qué? Porque Guillermo del Toro muchas veces va a trabajar con un contexto o con un tema asociado a un acontecimiento histórico o a una situación real de la vida cotidiana, ¿no? Pienso, por ejemplo, en películas como Cronos, una de sus primeras películas en México, también protagonizada por Federico Lupi, donde habla de cómo los empresarios norteamericanos iban comprando en México todos los negocios familiares. Y a partir de eso cuenta una historia con vampiros, ¿se entiende? Entonces digo, a partir de una crítica social, de una crítica histórica, de una toma de posición ideológica frente a una realidad del mundo, aparece el elemento mágico, el elemento fantástico, ¿no? Irrumpiendo en la realidad. Eso siempre es un juego que vamos a encontrar en todas sus películas, con mayor o menor grado de sutileza, ¿no? Acá también aparece esta cuestión, ¿no? Porque este Pinocho es un Pinocho que se vuelve histórico,
que tiene un contexto histórico con el cual nos podemos identificar y que podemos encontrar en Wikipedia. Aparece Mussolini directamente, que es un personaje histórico, ridiculizado, parodiado, ¿no? Pero está ahí. Y también siempre hay una relación, que para mí tiene que ver mucho con la influencia que tiene de la novela gótica de fines del siglo XIX, siempre hay una relación muy fuerte entre la magia y la ciencia. Magia y ciencia son dos cosas misteriosas que siempre están presentes y de alguna forma asociadas en el cine bueno, la feria. No sé si recuerdan la feria, el ilusionismo, la chica que tocaba la electricidad, eso es algo que tiene que ver con lo tecnológico, con la ciencia, pero también tiene que ver con lo maravilloso, porque supuestamente en el acto que hacía en la chica de la feria, estoy hablando de la película El Callejón. El Callejón de las Almas Perdidas, en realidad era toda una mentira, ¿no? Nadie soporta que le pongan electricidad en el cuerpo, pero parece esa relación entre lo que es fantástico por la ciencia y lo que es fantástico por el hecho de ser algo sobrenatural, ¿no? Siempre aparecen esos elementos. Y por último, otro tema que es el tema, creo que es un tema de la civilización humana directamente, pero que está muy presente y siempre bien explícito en el cine de Guillermo del Toro, es la relación entre el paso del tiempo, la muerte y la eternidad, ¿no? Que tiene que ver con la condición humana. Su primera película, una película se llama Cronos, casualmente. Tiene que ver la lucha del hombre contra el tiempo, contra la degradación y el paso del tiempo, cómo asumir ese espacio, cómo vivir una vida siendo consciente de nuestra propia degradación y la muerte, cómo pensar la eternidad desde los seres que somos incapaces de vivir más que un pequeño grupo de años en este mundo, y después desaparecemos. Cómo participamos de la eternidad, ¿no? Estos seres tan endebles. Esos temas también aparecen en todo su cine, y creo que si van siguiendo el hilo, se van a encontrar que están presentes en el tema de la película, ¿no? Sí, sí, de manera también bastante particular, ¿no? Vemos que para hacer al Pinocho de madera, primero el hombre corta un árbol, ¿no? Este hecho de matar a digamos, parte del mundo de la naturaleza para poder pulir esa madera luego y crear otra cosa, ¿no? Y esa cosa que termina cobrando vida, ¿no? Como la creación y la destrucción van de la mano, ¿no? En este universo, ¿no? El hombre que mata una cosa para crear otra cosa y dar vida, y da vida para después destruir, y para después va a emerger nuevamente la vida. ¿No? Este proceso, continuo, ¿no? Visto de una manera también que enfrenta al ser humano a su condición de creador y destructor al mismo tiempo, ¿no? Como esta idea de no hay bondad y maldad como separadas en personas diferentes, sino que conviven en nuestro interior. Claro, todo acto de creación es un acto de destrucción, ¿no? A nivel artístico y también a nivel de la existencia. Exacto. Bueno, acá Fede estaba mencionando Cronos, acá tenemos algunos afiches de algunas películas, no son todas, pero por ahí son las más representativas que tienen que ver con la película que vamos a ver hoy, de las que estamos hablando. Ahí Fede mencionaba Cronos, ¿no? Claro, Cronos. La ópera prima, que tenemos acá el afiche, El Espinazo del Diablo, película que también que hemos hablado y vamos a seguir hablando durante la clase de hoy, de la que trabaja Federico Lupi. El Laberinto del Fauno, ¿no? Película también que cuenta una fábula fantástica, pero la película habla del franquismo, ¿no? Bueno, acá, perdón, debo decir que El Espinazo del Diablo también está dentro del contexto del franquismo. Sí. Y también, o sea, quizás El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno son las dos películas que más podemos asociar y encontrar similitudes con Pinocho. Exacto. Entonces ahí esta cuestión de el contexto histórico está presente, igual que en esta película, la ocupación nazi y los fascistas con Mussolini, pero todas estas historias de fantasmas o de seres fantásticos, de hadas, en el caso de Pinocho, de muñecos y de animales fantásticos, vienen a ser una suerte de escape a esa realidad terrible y oscura que se está atravesando en aquel entonces, ¿no? Otra vez, la imaginación
y la creación, aunque sean parte de un universo fantástico pero tenebroso, o mejor dicho, ese universo fantástico es tenebroso porque el contexto histórico en el que se desarrollan es tenebroso, es terrible y es trágico, ¿no? Entonces de ahí emerge lo fantástico, y lo fantástico no puede tener una forma más colorida o agradable porque están inmersos en este contexto fatalista. Ujú. Totalmente, totalmente. Y bueno, y aparte, bueno, quizás en esta película no se desarrolla tanto, pero la cuestión del fantasma también es otra cosa que va a aparecer siempre en Guillermo del Toro. El personaje, ese ser que queda atrapado, ¿no?, en un loop temporal, en un ciclo de dolor del cual no puede escapar. Que de alguna forma, el que se había transformado un poco en un fantasma en estas condiciones es el propio Geppetto. Tras la muerte de su hijo, queda atrapado en un instante de dolor. El Cristo que había hecho queda para siempre deteriorado y roto. Y de alguna forma resucita, vuelve a la vida cuando aparece este muñeco que sustituye a ese hijo fallecido para dar una segunda oportunidad, ¿no? Hay como esa cuestión de revivir. La idea del fantasma siempre, de una forma u otra, más o menos explícitamente, está trabajada en el cine de Guillermo del Toro. Bueno, esta frase que está acá, que la pueden ir leyendo si quieren, está sacada del monólogo que dice Federico Lupi en el prólogo de la película El Espinazo del Diablo, ¿no? Refiriéndose a qué es un fantasma, ¿no? El fantasma es ese instante de dolor condensado en un tiempo y espacio, que queda para siempre, ¿no?, ahí congelado en el momento de agonía y sufrimiento. Más o menos eso es lo que cuenta y la tienen para leer. Bueno, y de las últimas películas que hemos mencionado, dijimos que a principios de año trabajamos El Callejón de las Almas Perdidas. Recordemos que es una remake de un policial negro, pero en este caso un policial negro ambientado en los años 40, digamos, adaptado a los tiempos contemporáneos, ¿no? Adaptado en términos de que lo que cuenta no quedó asociado a ese tiempo histórico, sino que podemos hacer relaciones con la actualidad tranquilamente. Parte del reparto de aquella película son los que ponen las voces en la película Pinocho, que son sus actores habitué, lo vemos, creo que está en la placa siguiente, y en el medio estrenó El Gabinete de Curiosidades. Que la hemos recomendado. Que la hemos recomendado en algún momento, en alguna oportunidad, ¿no?, que es esta serie de episodios, de capítulos independientes unos de otros, y donde, si no me equivoco, Guillermo del Toro oficia de presentador. Sí, pregunto porque no lo vi, exactamente. Fede, por eso Sí, te consulto. es claro, es este combo entre lo que era Hitchcock Presenta, o series como ¿cómo se llama? La Dimensión Desconocida o Cuentos Asombrosos de Steven Spielberg, donde elige una serie de cuentos literarios de autores muy reconocidos, contemporáneos y clásicos, y algunos cuentos propios, para hacer un recorrido por cuentos que van entre el fantástico, la ciencia ficción y lo siniestro o el terror, ahí funcionando con diferentes grados de humor o menos humor, ¿no? Y él, al modo de Hitchcock, va presentando esos cuentos y va presentando también a los directores, porque no solamente hay una curaduría de las historias, sino también una curaduría de los directores que elige para que realicen estas películas. Obviamente bajo la supervisión del propio Guillermo del Toro, que firma justamente, y esto está bueno destacarlo porque ya ahora pasó otra vez, firma directamente como el Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, ¿no? Ya Guillermo del Toro se para frente a su obra como una marca registrada, como una impronta, una marca de calidad, ¿no? Lo mismo que hacía Hitchcock también, ¿no? Al aparecer en sus películas, o poner Hitchcock Presenta justamente en su serie televisiva, o firmar las películas directamente en los afiches más grandes el nombre del director que el nombre de la película. Ya quizás uno va a ver una película, porque está Guillermo del Toro como director, y no tanto de qué se va a tratar esa película, no nos interesa tanto, ¿no? Porque ya su presencia tiene una marca, un registro de calidad, un registro de estilo, que tiene sus propios seguidores. Y repite esta fórmula, ¿no?, en el título de la nueva película, Pinocho. La película se llama Pinocho de Guillermo del Toro, ¿no? Guillermo del Toro's Pinocchio, en inglés. Y justamente esto tiene que ver con lo que decíamos recién, ¿no? Esta cuestión de subrayar la autoría, por un lado, subrayar la marca
la marca de calidad, la marca de autor, la mirada, subrayar la mirada. Este no es un Pinocho cualquiera, es el Pinocho que imagina Guillermo del Toro, que es diferente a todos los demás, aunque también se parece al original, ¿no? Eso, vamos a hablar un poco de eso. Pero también, creo yo, es una forma comercial de ayudar a distinguir esta película de la que hace no muchos meses acababa de estrenar Disney, ¿no? La versión live action de su clásico de la década del 40, que estrenó este año y que para muchos generó mucha confusión porque dos Pinocho el mismo año, una de Disney, fácilmente reconocible, muy fácil de distribuir, y otra de Guillermo del Toro por Netflix, ¿no? Que no vayan a generarse una confusión que igual se generó igual. Pero si uno las ve son completamente diferentes, ¿no? No, que ver. Es malísima la nueva, es Sí, espantosa. sí, es bastante floja. Bueno, y acá está lo que mencionamos del casting, ¿no? Acá tenemos 4 fotografías, pero son muchos más los actores que ponen voz a los personajes, que suelen ser los habituales. Si ustedes ven El Callejón de las Almas Perdidas, casi todos ellos trabajan en la película haciendo un papel. Acá ponen la voz, pero también, ¿no? Como genera esto Guillermo del Toro, que muchos actores quieren trabajar con él, los que trabajan quieren seguir trabajando y así sucesivamente. Claro, Juan Gregor es prácticamente. Pepe Grillo, por ejemplo. Sí, aparte en medio Hollywood tiene simpatía por Guillermo del Toro y pasan cosas rarísimas, como que Cate Blanchett, bueno, yo cuando dije, bueno, está Cate Blanchett, seguro que Cate Blanchett hace, no sé, de Hada, que igual el Hada no está en la película, hay otra cosa, ahora vamos a hablar de eso, de los seres sobrenaturales. Y no, Cate Blanchett hace de un monito, de un mono hace. Y básicamente tiene creo que 3 líneas de diálogo y el resto son sonidos guturales de mono. Y Cate Blanchett, una actriz extraordinaria, de excelencia, con una trayectoria impresionante, que ha trabajado con los mejores directores, acepta, por el hecho de trabajar con Guillermo del Toro, ese trabajo, ¿no? Hacer ese personaje, y tan, por ahí podríamos pensar insignificante. Eso tiene que ver, ¿no? Porque no es que los personajes principales son actores conocidos y el resto, sino que todos los personajes de la película están interpretados por primeras figuras. No sé, Christopher Waltz, que acá está abajo, no está la foto acá, pero es uno de los grandes también, un gran villano, hace del villano casualmente, ¿no? Y así. David Bradley hace de Gepetto, bueno, y Ewan McGregor por ahí lo más significativo, que es el actor que vimos Es el en Raymond y narrador. Rey, hace muy poco, que hace de Pepe Grillo, ¿no? Pepe Grillo también bastante particular, más parece una cucaracha que al muñequito simpático de Disney que oficiaba de la voz de la conciencia. Bueno, Tilda Swinton haciendo de los dos, de la muerte y la vida, de los dos seres espirituales sobrenaturales que guían al personaje de Pinocho, también es extraordinaria. Es una película que vale verla en idioma original, también eso a tener en cuenta, porque a veces un dibujito uno piensa que no, pero vale la pena. Bueno, y el cine de animación, ¿no? Tenemos que hablar primero en general, brevemente, para contextualizar y después entrar en lo que es la stop motion, que bueno, que tiene un proceso completamente diferente a lo que es el cine convencional, ¿no? El trabajo, ¿no? El trabajo de dibujo, del diseño, de trabajar por el movimiento, ¿no? Trabajar a partir de esta lógica del fotograma y no diseñar la imagen en su totalidad, a veces se diseña por personaje, pero sobre todo nos queremos centrar en esta capacidad que tiene la animación de poder llevar con la imaginación a otros niveles. Y pensemos en el fotograma que se ve acá arriba a la izquierda, que es el viaje de Chihiro de Miyazaki, ¿no? El gran maestro japonés, que hemos hablado en otras oportunidades, que permite que esta cuestión de lo fantástico no genere esa ruptura como una especie de elemento sobrenatural que se desprende del realismo que el mismo o el propio cine tiene, ¿no? en la imagen fotografiada, sino que es algo mucho más fusionado a la historia que se cuenta, ¿no? La realidad y la fantasía funcionan en paralelo, ¿no? Son la misma cosa dentro de la animación. La animación posibilita eso. Los mundos extraordinarios, los universos mágicos, los personajes sobrenaturales conviviendo con personajes reales, ¿no? O los personajes reales que tienen fantasías sobrenaturales y que son capaces de volar sin ningún tipo de explicación y que no necesiten una explicación para hacerlo, sino entender que está relacionado con el deseo y con los miedos de ese personaje,
¿no? Algo que, por ejemplo, que Miyazaki hace siempre. También Entonces, esta posibilidad de expandir estos universos es algo que genera y da lugar la animación. la expresividad de los personajes también. Y acá por ahí una decisión muy, muy fea que tuvo Disney, ¿no? De agarrar todos los clásicos animados y convertirlos en películas de live action con actores reales. Y lo único que consiguen con eso es destruir lo más lindo que tiene esas historias por ser contadas, que es justamente la animación. Porque quizás la pregunta central acá es, ¿por qué elegir contar esta historia con una animación y no contarla con actores? ¿No? Eso quizás es la pregunta que tenemos que hacer. Y bueno, la capacidad es expresiva, como decía Emiliano, de la fotografía, las capacidades plásticas perdón, de la fotografía, no, las capacidades plásticas de la animación, del dibujo o de los muñecos tridimensionales, pero siempre, digamos, creados de cero por un artista plástico, tienen capacidades expresivas que, obviamente, la imagen documental realista del fotograma, de la fotografía que viene directamente de la realidad, no se puede, no puede permitirse directamente, ¿no? Miren, por ejemplo, comparaciones entre El Rey León, la original, en dibujos animados, y la versión hiperrealista con estos personajes que simulan a los animales reales de la sabana. No hay expresión de esos personajes reales, esos animales realistas. Mientras que en los animales dibujados aparece una cuestión expresiva, inclusive dada por el propio ambiente, con cosas, con procedimientos muy expresionistas, que realmente le dan otro vuelo a la película, otro vuelo poético. Y hay historias que necesitan justamente de ese vuelo poético para contarse como se requiere. Esta es una. Y acá tenemos el stop motion, ¿no? Este estilo de animación realizado cuadro por cuadro con muñecos reales, ¿no? Son muñecos que se van manipulando, hechos a escala, por ahí en una gran mesa se arma el escenario y se van manipulando estos muñecos y se le van haciendo las formas, ¿no? Y hay stop motion de todo tipo, ¿no? Desde muñecos de plastilina, desde muñecos diseñados específicamente, como en el caso de Pinocho, como en el caso de El cadáver de la novia, que vemos acá un fotograma, e inclusive con muñecos más, si se quiere, robóticos, como el caso de Anomaliza, la película de Charlie Kaufman que vemos ahí arriba, ¿no? Donde los muñecos más realistas en su definición se mueven de manera más tal vez acartonada, si se quiere. Pero bueno, como decíamos, es un estilo de animación artesanal. El primer King Kong está hecho con animación stop motion, ¿no? Que es el tipo de animación ancestral, ¿no? Se hacen las primeras animaciones de todo tipo, se hacen con esta característica, y después, por supuesto, se va profesionalizando. Inclusive hoy en día son muy pocos los que utilizan el stop motion, porque lógicamente es mucho más caro que animar en 3D, ¿no? Es mucho más económico el 3D porque se hace en un ordenador, se van animando por muñecos y después se los presenta en el espacio. Acá hay que armar todos los muñecos, hay que armar todo el escenario, hay que hacerlo todo a escala, hay que iluminar, todo al estilo tradicional, ¿no? Pero bueno, hay realizadores como el caso de Tim Burton, como en el caso de Wes Anderson, el caso de Guillermo del Toro mismo, que todavía eligen por una decisión expresiva, estética, de utilizar esta técnica de animación, ¿no? Más allá del costo, más allá de la dificultad, porque creen que es la más propicia para expresar sus ideas. Claro, hay algo en la animación por stop motion que genera ¿cómo decirlo? Una textura en el movimiento, ¿no? Hay una textura en el movimiento, una forma de construir el movimiento dada por esta idea de ir moviendo pieza por pieza, fotograma por fotograma, ¿no? Porque se mueve un poquito, foto, se mueve otro poquito, foto, y así se va construyendo. Tardan muchísimos días en generar por ahí 1 minuto de cinta, ¿no? Por eso tardan años y años en hacer estas películas, que le da una textura a la imagen, a la textura de movimiento estoy hablando, ¿no? Que no se consigue con ninguna otra técnica, ni con personas, ni con dibujos, ni con animación por computadora. Y hay una diferencia justamente estética, visual,
bueno, que es muy atractiva, que inclusive de alguna forma el stop motion está todo el tiempo con esa imperfección en el movimiento que se genera, pues se genera cierta imperfección, cierta cosa trabada en el movimiento, genera de alguna forma o sea, contribuye a esta idea del cuento, de la fábula, porque está delatando de alguna forma el proceso artesanal del movimiento, ¿no? Está poniendo de manifiesto que ahí hay algo que se está elaborando. No sé si queda claro lo que quiero decir, ¿no? Pero eso pasa, y esa textura de, che, esto está hecho artesanalmente. Acá hay un montón de deficiencias que se vuelven decisiones estéticas, ¿no? Porque el movimiento es imperfecto. Es como aquel que le gusta la música y elige el vinilo por Claro. sobre el Spotify, ¿no? Por ahí es más complejo escucharlo, más grande, más aparatoso, más, ¿no? A nivel de sentarse a escuchar música, pero hay quien lo elige por una cuestión de lo analógico, de la textura. Bueno, La textura sonora, claro. Exacto. Llevado Bueno, a la animación, estamos hablando de... Lo mismo con los directores que eligen filmar con fílmico en la era digital. También el Exacto. grano del fílmico tiene una textura visual que no se consigue, no importa qué cámara o qué filtro utilices digital. Bueno, lo mismo pasa acá. Exacto. Y acá, bueno, dos maestros de stop motion para mencionar. Primero el checo, ¿no? Que es el que está el fotograma abajo, el chiquitito, que es el que utiliza más el stop motion de manera experimental. Y después tenemos a Ray Harryhausen, ¿no? Que es muy famoso por haber hecho efectos especiales de un montón de películas, como hemos mencionado antes, ¿no? Pasó en Los Argonautas, la pueden ver en Netflix. Jason y los Argonautas, esas películas, ¿se acuerdan de Ringo Starr que peleaba contra los dinosaurios, que el cavernícola creo que se llamaba? Bueno, todos esos dinosaurios estaban hechos en stop motion, animado por este señor, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí aparece toda esta lógica más asociada a un sábado de superacción, ¿no? Desde los ojos de hoy, ¿no? Donde las técnicas de animación han avanzado mucho. Antes hablaban de Avatar, y la técnica que utiliza James Cameron para hacer Avatar es animación sobre fotografía real. O sea, hacen actuar a los actores, los filman y los van fotografiando, y a partir de esa fotografía después hacen un diseño digital sobre la figura del mismo actor y del mismo escenario, de lo que vayan a filmar. Y ahí o sea, se llegan a niveles impresionantes, ¿no? Al punto de que uno ve Avatar y no distingue qué es lo que se filmó sobre real y qué es lo que se creó directamente en la computadora, ¿no? Está tan mezclado y tan bien hecho que es difícil de destacar. Pero en un estilo más artesanal, volviendo al stop motion, acá tenemos a estos primeros incursionadores de todo esto. Antes de Robocop, el primer Robocop, sí. ¿no? Por ahí no Robocop, que era más una especie de actor disfrazado, pero el muñeco con el que peleaba el primer Robocop era un muñeco hecho con stop motion también. Claro. Bueno, ahí ten en cuenta, ¿no? Que estamos antes de los 90, con la aparición de Jurassic Park, los efectos especiales eran efectos prácticos, ¿no? Ahora los efectos son digitales. El efecto práctico directamente tiene esta textura artesanal en la confección, ¿no? Si les interesa ver también una película de Svan Maher, pueden encontrar completa una versión de Alicia del año 85, muy experimental y muy interesante, trabajada en stop motion, se puede ver directamente también en YouTube completa, ¿no? Para el que le interesa, porque realmente vale la pena. Y Bueno, bueno, y sí, acá ya adentrándonos en el que hemos hablado ya, ¿no? El extraño mundo de Jack, de Tim Burton. Acá un poco pasa lo mismo, ¿no? El que hace la película es Henry Selick, el de Coraline, claro. como ven acá en la placa, pero la firma la película por una cuestión de marca registrada Tim Burton, ¿no? Claro, Tim Burton tira los lineamientos generales, la historia, diseño de personajes, pero el día a día de la realización la hace Henry Selick, que es un director que se especializa, ¿no? En animación con stop motion, dirigir películas de animación por stop motion. De hecho, esta Pinocho está codirigida, como habrán visto, por Mark Gustafson, que es el director de animación, ¿no? Y es el que se dedica a hacer la dirección de la animación,
¿no? Más complejo en entenderlo desde nuestro lugar, ¿no? Es algo más de realización. Pero hay un director general que baja los lineamientos, que arma las ideas y incluso la apuesta, pero después el que maneja los muñecos, el que sabe manejar los muñecos es el otro director. De Mark Gustafson, que es un realizador que tiene muchos años trabajando, de los más, digamos, forjados de la industria. Pueden encontrar muchos cortometrajes y trabajos experimentales en YouTube, entre ellos Mr. Resistor, que es un cortometraje creo de los 80, fines de 80, principios de 90. Está en YouTube también, liberado para ver. Bueno, y acá otras versiones de Pinocho, ¿no? El primero, el clásico de Disney del año 40, que ven acá en el primer fotograma. El segundo es una versión nacional, con Soledad Silveira haciendo de Pinocho. A ver si alguien se acuerda de esa película, año 86, 87, que dirigió Malowicki, acá en Argentina. Y después, bueno, más cercana en el tiempo, hace no tanto hablo un par de años, Matteo Garrone, el director italiano de Gomorra, de Dogman, que hemos analizado Dogman en la Escuela de Espectadores, un director muy oscuro, ¿no? Su representación sobre todo del sur de Italia, hace una versión de Pinocho, también bastante oscura, con Roberto Benigni, el actor de La vida es bella, haciendo de Geppetto. Que a su vez Roberto Benigni, unas décadas antes, había hecho una versión de Pinocho donde él era Pinocho, acá hace de Geppetto. Sí, cerca del año 2000 había hecho una versión él de Pinocho, ¿no? Y acá ya más grande hace de Geppetto, la versión de Matteo Garrone. Y esta es la otra versión de Pinocho, del live action que comentaba Fede hace un rato, donde Geppetto es Tom Hanks, que como verán, el muñeco está hecho a imagen y semejanza del Pinocho de la década del 40, el Pinocho de animación 2D. El Pinocho del 40 es una gran película de Disney, quizás junto con Alicia en el País de las Maravillas, Fantasía, son de mis películas favoritas de la era Disney, cuando Disney estaba vivo. Y la verdad vale mucho la pena, inclusive es bastante siniestra la película del Pinocho por momentos. Hay toda la secuencia de la feria con los niños que se van transformando en burros, es una secuencia que es de pesadilla directamente, fantástica. Pero la verdad que el Pinocho nuevo con Tom Hanks, más allá que Tom Hanks siempre está más o menos bien en todo lo que hace, en general me parece una película bastante predecible, triste y aburrida inclusive, ¿no? Que inclusive hasta a nivel técnico se me hizo difícil de mirar, ¿no? Sí, realmente es mala. Sí, tiene algo así de lo hecho así a las apuradas parece, ¿no? Que se ha terminado de editar a las apuradas. Bueno. Salió directo para plataformas sin pasar por cine, nada. Sí. Bueno, todo esto es para decir que la diferencia con las películas anteriores de esta versión de Guillermo del Toro es que consigue un extraño equilibrio entre la obra original y sus cuestiones autorales, ¿no? O sea, no es exactamente una transposición literal, ¿no? No sigue el cuento paso por paso, sino que toma la idea, el concepto general del cuento de Carlo Collodi, de 1883, y hace una reinterpretación muy propia, muy de Guillermo del Toro. Pero también es interesante porque no es que esa interpretación propia se va por las ramas y hace algo que no tiene nada que ver con nada, ¿no? Sino que genera ese equilibrio, como que hay un diálogo interesante entre lo que trae Guillermo del Toro como realizador y lo que toma y le ofrece Pinocho como obra literaria y con todos sus antecedentes cinematográficos anteriores. Digo, hay un equilibrio interesante entre esas dos matrices, ¿no? No es que el Pinocho original quedó desdibujado y desaparecido. Está ahí la obra literaria, está ahí todo el historial cinematográfico de Pinocho, pero atravesado por la mirada, la necesidad, ¿no? La lectura que le interesa hacer a Guillermo del Toro, ¿no? Eso creo que es como la sutileza de esa que podemos hacer como lectura de lo que vimos. Y la cuestión del drama humano, ¿no? Anclar la historia, la fábula, el cuento moral para niños, llevado a el drama humano a nivel filosófico e existencial, con todo esto que hablamos antes de la creación, la destrucción, la vida, la eternidad, ¿no? La tragedia humana, bueno, todos esos elementos
conviven con el relato moral supuestamente dirigido a niños. Claro, que tiene que ver un poco con las influencias literarias, cinematográficas, que ya trae del Toro, ¿no? Y bueno, y empezamos a pensar entonces en los personajes, ¿no? ¿Cómo, Lo que tiene que ver- cómo varían estos personajes de los originales, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Bueno, podríamos decir entonces que Guillermo del Toro hace una reinterpretación de los personajes, que no son exactamente los que plantea ni la versión literaria ni las películas anteriores, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Pinocho. Pinocho, por ejemplo, el de Disney, que es un niño bueno, bien portado, con una inocencia, una inocente ingenuidad, pero con una bondad absoluta, que es capaz de romper ni lastimar a nadie. Mientras que encontramos con este Pinocho irreflexivo, ¿no? Que tiene una inocencia, pero su inocencia del mundo, su ignorancia del mundo, también, ¿no? Le genera esa incapacidad de entender entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la vida y la muerte. Este Pinocho, cuando aparece por primera vez, se mueve casi como un monstruo y empieza a destruir todo lo que hay en la casa sin ningún tipo de remordimiento y con una sonrisa en el rostro, ¿no? Como quien no es consciente del propio daño que está haciendo, porque su ingenuidad, su inocencia, ni siquiera le permite entender esa diferencia entre lo que se debe y lo que no se debe, entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Hay una especie como de energía destructiva, brutal, que tiene que ver con este ser que no está socializado, que no está inmiscuido en el mundo humano, ¿no? El bebé que tira un manotazo y te puede llegar a lastimar o hacer algo, romper algo, y no es consciente del daño que hace porque desconoce inclusive la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Es como más profundo el planteo de este Pinocho en cuanto a su condición de ser nacido, pero sin ningún tipo de experiencia en el mundo, ¿no? Puro, completamente puro para bien y para mal. Ujú. Pepe Grillo, que acá es reestructurado, el Pepe Grillo siempre era una especie de vagabundo, charlatán, acá él le agrega el nombre Sebastián J. Grillo, ¿no? Agregándole el J. punto, siempre agrega como distinción, ahí llamas, no sé, Carlos J. Alfonso, ¿no? Siempre se agrega distinción con ese misterio de la inicial con el punto, generándole de alguna forma como ciertos rasgos aristocráticos, ¿no? Es un personaje que se plantea como un bohemio, un intelectual, un escritor, un viajero instruido, de costumbres citadinas, ¿no? Que apela siempre de alguna forma al discurso elevado, por eso también es el narrador de la obra, que también es puesto en ridículo ese discurso elevado, porque cada vez que él quiere contar su historia de vida, siempre lo cortan para hablar de otra cosa. Él quiere escribir sus memorias y termina escribiendo el relato inesperado de este joven Pinocho que él conoció y se convierte en testigo de la historia de otro, ¿no? Todo ese juego con el personaje también le da una vuelta de rosca que lo hace mucho más atractivo y que renueva y hace que de alguna forma nos encontremos con ese personaje narrador, con esa especie de imperfecta conciencia que tiene Pinocho, pero también nos encontramos con un replanteamiento superador de lo que ya habíamos visto en el pasado. Y por último, Gepetto, siempre como el abuelito bueno, el señor inocente y buenachón, que en este caso, tras la crisis por la muerte de su hijo Carlos, cosa que la muerte del hijo Carlos ya estaba en el original literario, pero queda fuera de contexto con la versión de Disney y en otras versiones cinematográficas, desaparece ese dato en casi todas, es recuperado, pero también es profundizado, ¿no? El dato de la muerte de Carlo, lo cual le da una profundidad psicológica al personaje de Gepetto que antes no tenía, ¿no? Es un anciano, torturado, amargado, medio loco, ¿no? Atormentado por la muerte de su hijo, ¿no? Que vive siempre alcoholizado y con ataques de ira y apasionales, que por ejemplo el momento de la creación de Pinocho es un ataque en medio de una tormenta, como Frankenstein, ¿no? A los gritos, alcoholizado, en medio del llanto, con los ojos rotos, va haciendo al muñeco de forma apasionada y en estado de locura y ebriedad. Todos esos elementos que complejizan y lo vuelven menos no sé si atractivo es la palabra, menos empático, menos agradable al espectador, al personaje de Gepetto, tienen que ver con estas vueltas de rosca que van a profundizar en estos personajes y en sus relaciones. No, y además le quita todo el romanticismo a la idea de la creación. O sea, no es un artista que está en la casa conectado con sus musas inspiradoras y se pone a hacer
el David, ¿no? Acá hay alguien que está desbordado psicológicamente por el dolor que lo atraviesa, de manera que no puede continuar con su vida, y en un ataque de ira empieza a tallar la madera y crea a partir de la sublimación, no de un acto divino, ¿no? El Eso arte duele, podríamos decir. exacto, está muy claro en la película eso y es bastante oscuro, ¿no? Hay como muchas cosas así oscuras en la película desperdigadas por ahí y son Bueno, interesantes. y otra vez la idea de todo acto de creación necesita primero un acto de crueldad, ¿no? La muerte de Carlo, el derribar el árbol, todo siempre exige un sacrificio. Eso también es interesante. La idea del sacrificio, bueno, ahora vamos a verla más adelante, también está presente en toda la película. Bueno, la pérdida de Geppetto del hijo. Bueno, y le agrega a la película un epílogo y un prólogo, ¿no? El epílogo que nos cuenta justamente la historia del joven Carlo, ¿no? ¿Quién era Carlo? El hijo de Geppetto, etcétera, etcétera. Y el epílogo, perdón, el prólogo y el epílogo. Y el epílogo que nos va a hablar justamente de qué pasó después, ¿no? De que este muñeco, que no puede morir porque no está verdaderamente vivo, eso es algo que también de la película, ¿qué pasó con ese muñeco tras la muerte de todos los personajes? Lo cual recuerda películas como Inteligencia Artificial o Juego de Manos de Tijera de Tim Burton, donde también aparece esta idea del autómata, ¿no? Que también genera son vínculos. que también son como reversiones de Pinocho y de Frankenstein, ¿no? Están en esos lindes. Inteligencia Artificial tiene un paralelismo con Pinocho fuertísimo. Está casi Sí. hasta el hada azul, lo que busca el chico, el robot para convertirse en un niño real. Y Hijo de Mano de Tijera está completamente arraigada a Frankenstein. Es una versión alternativa de Frankenstein. Sí, Así sí, que bueno, totalmente. esos dos agregados generan como una completitud de un pasado, una precuela y una secuela de ese acontecimiento de la historia, ¿no? Como que lo amplía, le da más dimensión. Y otra cosa que está muy modificada, el episodio más modificado en la película, es el episodio, ¿se acuerdan que en Pinocho hay un episodio que él viaja con un niño llamado Polilla, viaja a una feria donde los niños hacen cualquier cosa, hasta fuman, toman cerveza y se van transformando en burros por faltar a la escuela, ¿no? Básicamente. Mientras que acá, en vez de ir en la locura, la monstruosidad, la deformación de la educación, no se da en el espacio de la feria, sino se da en el espacio de la escuela militar, ¿no? En el liceo. Los niños que van al liceo terminan justamente convirtiéndose en burros, en monstruos, o inclusive condenados a la muerte por sus propios padres, porque es el liceo el que después es bombardeado y todos los niños del liceo entendemos que tienen un final trágico, ¿no? Pinocho zafa. Digamos, los episodios están en la película, pasa que muchos están reinterpretados hacia otro lugar, ¿no? ¿Cómo se presenta la educación en la película? ¿Cómo se presenta el Estado en la película? Ahí, como un Estado represor, asesino, y la educación es una forma de censurar a los individuos también, desde el punto de vista de lo que estaba pasa. en Acá esta está placa. ¿no? El sentido de la escuela y la educación cambian en esta versión de Pinocho. No es que si Pinocho no va a la escuela va a ser un mal niño, no. En la escuela de este Pinocho, gobernada por un gobierno fascista, la escuela sirve para adoctrinar, ¿no? Sí, es un aparato disciplinador, como diría Foucault. Y ahí cambia completamente el sentido. Entonces, la feria no es el lugar de la perdición del niño, el lugar de la perdición es el liceo, la escuela militar, el lugar donde va a ser transformado y deformado para ser un soldado y terminar muriendo joven en una guerra, ¿no? El personaje dice, amo la guerra, y se pelea, ¿quién ama más la guerra? Sí, sí, hay cierto aprendizaje de este niño que vemos acá en el fotograma a partir de las enseñanzas de Pinocho, ¿no? Enseñanzas. Polilla, el personaje está en la otra película, ese niño que transforma en burro que hablábamos recién, acá este personaje se llama Polilla casualmente. Claro. Bueno, y el contexto, ¿no? El contexto de todo esto que estamos diciendo está amparado en el contexto del fascismo italiano, del periodo de guerra, ¿no? Que por supuesto queda como irrumpido por este momento mágico, el momento mágico fantástico del personaje, del muñeco que cobra vida, ¿no? Y que empieza a desnaturalizar todo ese horror y esa tragedia cotidiana que el pueblo está acostumbrado a vivir a raíz de todo esto, ¿no? Esto de que las marionetas cantan canciones en función de
apoyar a los fascistas, ¿no? Por ejemplo, y Mussolini va y aplaude, ¿no? Todos esos elementos están acá en la película en función del contexto. Y esto enriquece, ¿no? Enriquece la historia, ¿no? Acá ya el muñeco de madera que le crece la nariz cuando miente es algo más, ¿no? Con todo esto, ¿no? Se está hablando de otra cosa. Llega a otras latitudes. Bueno, acá está lo de Adoro la guerra. También Claro. habíamos visto en Jojo Rabbit esta idea, ¿no? Esta idea del El Adoro niño, la que guerra. era, el niño que era fanático de Hitler, que era su héroe, ¿no? Hasta Exacto, que ¿no? A cuando descubre la partir de guerra esa real, historia. perdón, cuando descubre la guerra real, se da cuenta de que esa mirada romántica y heroica de la guerra, en realidad era una cosa miserable y cruel, ¿no? Donde lo que había era muerte. Es lo que pasa en Jojo Rabbit y es lo mismo que pasa acá, desde la mirada inocente de un niño. El propio Mono es otro personaje que se termina dando Cuidado. vuelta, ¿no? A partir de las enseñanzas de Pinocho. Es interesante el agujero que tiene en el corazón, ¿no? Pinocho, ¿no? A partir de ahí también hay toda una lectura de la película, que cuando le crece la nariz no le crece de una manera uniforme, sino que se transforma en un árbol ramificado, ¿no? Lleno de hojas, ¿no? Hay como varios elementos, ¿no? De que le dan todo un tinte diferente a esta historia tradicional, ¿no? Bueno, y los Bueno, simbolismos. sí, algunos Vale. símbolos. Quiero decir que porque el tema del avión y la bomba, ¿no? El elemento simbólico del avión y la bomba van a atravesar toda la película. El bombardeo aparece por ahí como la, digamos, la razón por la cual aparecen los aviones en escena, ¿no? Pero eso justamente tiene una carga simbólica. Recordemos que ¿cómo muere el personaje de Carlo? Muere justamente porque escucha el sonido de un avión y cae la bomba y lo asesina. Anteriormente él había visto con deslumbrado los aviones que cruzaban por arriba de su casa en el campo, y son esos mismos aviones que lo deslumbran, la guerra los deslumbra, lo que lo terminan asesinando. Y también al final de la película aparece otra vez el bombardeo en varias oportunidades, como en la escuela de la guerra, ¿no? Donde los niños mueren en un bombardeo, etcétera, etcétera. El avión, de alguna forma, como un ángel de la muerte, ¿no? El ángel que toca la trompeta del apocalipsis antes de que llegue la muerte. El sonido que anuncia la cercanía de la muerte sería ese avión que se va escuchando y se empieza a ver en el cielo, y de golpe la bomba, que la bomba tiene esa cuestión de ser un verdugo ciego, un verdugo aserioso, inhumano, insensible. La bomba se tira y cae donde cae y mata al que mata sin ninguna intención de matar a uno a otro. Hay algo del azar y la crueldad, ¿no? Sin intención. La crueldad mecánica en esa bomba. Inclusive se refuerza este sentido cuando el personaje de Pepe Grillo en el relato dice, y la bomba que atacó el pueblo de Pinocho, ¿no? De Carlo, de Geppetto, en realidad cayó por error, ¿no? No era para ese pueblo, no era un punto estratégico, la tiraron porque necesitaban bajar la cantidad de peso del avión, y cayó de casualidad y mató a un chico, ¿no? Esta cuestión, lo azaroso de la crueldad de la guerra, que puede matar a cualquiera en cualquier momento. La bomba cae y quizás explote y quizás no. Que es igual al comienzo, y para cerrar esta idea, y discúlpame, la introducción del Espinazo del Diablo. El Espinazo del Diablo empieza con un... en el franquismo hay un edificio que funciona en un lugar inhóspito de expósito, ¿no? ¿Cómo se dice? De orfanato, y una bomba que suelta también azarosamente un avión, cae en el centro del patio y milagrosamente no explota. Y queda ahí, como la muerte latente, ¿no? El recuerdo de que en cualquier momento esa bomba podría explotar y matarnos a todos. Que termina pasando al final de la película, en Espinazo del Diablo, que hay un bombardeo que los termina asesinando a las personas que están en ese lugar. Bueno, otra vez aparece la misma idea, el mismo simbolismo funcionando en la película Espinazo del Diablo, tantas décadas de diferencia, con el mismo poder simbólico. Sí, lo cual hace más terrible a la muerte, ¿no? La muerte, o sea, la bomba cae por casualidad, cae sobre la iglesia muere el hijo de Geppetto,
¿no? Y justo porque vuelve a buscar algo a esa iglesia, ¿no? Hay se derrumba parte de la iglesia, no se destruye del todo el Cristo que él había construido. Está en la próxima placa el Cristo. Pero hay una serie de elementos ahí que está hablando justamente de la tragedia humana, ¿no? Y los pecados y la cuestión de lo intrínsecamente humano, que es muy desolador, si se quiere, ¿no? Es bastante desolador. Si te morís porque hay una guerra, pero también porque sí, porque te tocó, ¿no? La vida surge de casualidad y la muerte también es una casualidad, ¿no? Lo cual reduce a la existencia humana a una finitud muy, muy delgada, ¿no? E insignificante para la historia del universo. Así está planteado en la película, ¿no? Lo cual es bastante angustiante si uno se lo pone a pensar en términos existenciales. Inclusive la pérdida de su hijo le da como resultado la llegada de Pinocho. Cuando está la explosión, de adentro de la iglesia que revienta, sale la piña, ¿no? Que se va a convertir en el árbol que luego va a ser Pinocho. Y toda creación, todo nacimiento necesita de un sacrificio. Jesucristo, es el símbolo cristiano del sacrificio, justamente. El que sacrifica por los otros, el inocente que muere por otros. También hay un símbolo ahí muy fuerte que tiene que ver con Pinocho. El que muere ahí es un niño inocente, ¿no? Muere por la guerra de los otros, por los pecados de los otros, muere ese niño inocente. Es extraordinario, ¿no? La cantidad de simbologías que va construyendo y que aparte no es que quedan en la escena, sino que se van acumulando a lo largo de toda la película, como vamos a ir viendo ahora más adelante. Y pensemos esto, ¿no? Geppetto talla a Cristo, talla al creador, y es el creador de Pinocho, ¿no? Y Pinocho es el que va desde su mirada ingenua y extrañada del mundo, va a poner en lugar a los hombres con respecto a la violencia, a la crueldad y al odio que habita ahí en ese contexto de guerra, ¿no? O sea, tiene que venir un otro con una mirada externa para demostrarnos que eso que tenemos naturalizado es completamente horroroso, ¿no? Bueno, hay algo de todo eso ahí girando y dando vueltas en la película que me parece muy interesante. Inclusive Pinocho, viste, ve que veneramos a una figura de madera inerte, y él dice, a mí, que yo también soy de madera, ¿por qué no me quieren? ¿No? Se plantean, es muy gracioso eso. O inclusive él es crucificado. Pinocho, el muñeco de madera, es crucificado y lo quieren prender fuego, ¿recuerdan? Tras el acontecimiento de la pérdida del circo, ¿no? del villano, lo quieren crucificar. Y otra vez aparece la idea, ¿no? El inocente es crucificado, Jesús es el chivo expiatorio, ¿no? Es el inocente que es crucificado por nuestros pecados. Los niños pagan por nuestros pecados. ¿Y cuál es el gran pecado de la humanidad? Y la guerra, si no pensemos en la guerra de Ucrania. Bueno, hay un montón de influencias por fuera de Pinocho que son comunes al cine de Guillermo del Toro y que no dejan de estar también en esta película, ¿no? Los seres incompletos, inconclusos y rotos, justamente. Pinocho es un ser incompleto, asimétrico, ¿no? Con una movilidad tétrica. Recordemos la primera secuencia. Aparte, este Pinocho gira la cabeza 360 grados como el personaje del Exorcista. Digo, hay algo de lo tétrico en su movilidad, de lo inhumano, ¿no? En ciertas gestualidades del personaje que lo vuelven monstruoso, incompleto, maltrecho. Otra vez, el personaje de Frankenstein está siempre circulando como posibilidad, ¿no? La novela gótica en general, el ser incomprendido y torturado por la sociedad. Y toda historia de autómata, ¿no? Historia de ciencia ficción, desde El hombre bicentenario de Asimov hasta Inteligencia Artificial, ¿no? Pasando por la película de Inteligencia Artificial hasta... Bueno, El hombre bicentenario también tiene una película con Robbie Williams, un cuento de Asimov, que habla de esta idea del ser autómata, que es artificial y que de golpe desea ser una persona real, desea convertirse en una persona real. Tener humanidad, creo que quiere decir. Y el repertorio de seres sobrenaturales, ¿no? Acá nos encontramos con el hada azul. Utiliza el color azul, ese azul violáceo, para identificar a todos los personajes sobrenaturales. Eso también está sacado un poco de la hada azul,
pero no es un hada específicamente lo que aparece, sino que son espíritus, ¿no? En esta primera parte, este espíritu del bosque, que después se identifica como el dador de vida, el espíritu de la vitalidad, ¿no? Que viene y le otorga el don de la vitalidad a ese objeto inanimado que es Pinocho, y después, como contracara, aparece otro espíritu que se identifica como la hermana de este, que obviamente se habla de la muerte, ¿no? El universo tenía esta dualidad, un espíritu creador y un espíritu que se ocupa de la destrucción. Y estas dos cuestiones van equilibrando, ¿no?, las armonías del universo. Dentro de esa armonía, Pinocho, como un ser que no puede morir, ¿no?, como un ser que está animado pero que no tiene una vida verdadera, que no es un niño real, ¿no? ¿Qué significa el niño real para Guillermo del Toro? Vamos a preguntar. Aparece como esta cosa que viene a romper con esta armonía, que viene a romper con este equilibrio de la naturaleza, y al romper con eso aparece justamente lo único, lo inesperado, ¿no? La mirada distinta sobre ese universo. Los conejos también, esos conejos funerarios, fúnebres que aparecen llevando los ataúdes, también son de color azulado por estos personajes, e inclusive el propio Pepe Grillo también tiene ese color azul, ¿no? Que Pepe Grillo justamente se transforma, muta en el corazón de Pinocho, ¿no? En ese agujero vacío, ese lugar donde no hay nada, él se termina utilizando como hogar y después como tumba, cuando muere, y él se lo guarda ahí en la caja de fósforo, dice el personaje, y ese se convierte en el corazón, ¿no? El corazón de Pinocho. Que no tiene corazón, porque es un ser falsamente inanimado. Es interesante que estas hadas, vamos a decirle, tienen forma de dioses egipcios, ¿no? Son como mitad humanos, mitad animales, ¿no? Parecen esfinges. Son esfinges, claro, tienen forma de esfinges, ¿no? Y desde ese lugar superior a cualquier forma de vida, e incluso humana, van dando las normas de la vida y de la muerte, ¿no? Las leyes naturales, digamos, imponen las leyes naturales y hacen elegir al personaje de Pinocho. Y además también destacar que ese diseño de personaje es exclusivamente, está clara la mano de Guillermo del Toro, ¿no? Es donde más se nota la mano de Guillermo del Toro en la creación de los seres, de estos seres angelicales, ¿no? Que son típicos de su cine. Sí, sí. Que nada tiene que ver con las hadas de Disney, ¿no? No. De más está aclararlo. Bueno, y esta cuestión de la vida y la muerte, ¿no? De qué es ser un niño para Guillermo del Toro, ¿no? Que entraría acá dentro de esta idea, ¿no? Ahí yo leería directamente, porque... Dale. Pinocho trata de copiar el gesto vivo, pero está vacío de intención. Imita la vida, pero no la tiene. Por eso no puede entender la pérdida. Escena de polilla y el chocolate caliente. Recordemos, él ve al niño tomando el chocolate caliente y cómo lo disfruta, y lo que hace Pinocho es como reflejo copiar los gestos del niño. Él desea ser de verdad, desea disfrutar del chocolate caliente, tener todos los sentimientos de una persona real, de un niño real, pero en realidad solamente tiene el gesto vacío, porque es una marioneta. No hay adentro de él otra cosa. Por eso esa incomprensión que tiene del mundo. Pero él desea convertirse en alguien lleno, desea tener algo adentro de ese hueco que sería su propio pecho, ¿no? Todo está ahí funcionando en esa secuencia, por ejemplo. Y el gran aprendizaje que tiene Pinocho para poder de alguna forma entender el valor de la vida es poder entender lo que significa una pérdida, ¿no? La idea de que somos finitos, de que un día no va a estar más ahí Gepetto para él, ¿no? Y cuando él entiende lo que significa morir, que ya no es un juego, porque en la película morir para Pinocho es un juego, me muero, espero un rato y vuelvo a la vida. Es chistoso, es graciosa. Si la guerra fuese morirse y volver a vivir como el Valhalla de los vikingos, la guerra sería una joda, porque no hay consecuencia. En cambio, en la guerra, en la fragilidad de nuestros cuerpos, hay una consecuencia, que es la muerte, y que no se puede revertir. Cuando Pinocho comprende el significado de la pérdida del otro, la pérdida del ser amado, ahí es cuando él se transforma en un niño de verdad, o en un ser humano de verdad, cuando entiende el valor de la vida y elige morir en vez de resucitar perpetuamente, ¿no? Creo que ahí está qué es un niño de verdad o una de las posibles respuestas para Guillermo del Toro. Ser un niño de verdad es entender que cuando pierdo a otro, lo puedo perder para siempre, ¿no? Es entender la muerte.
como si la propia existencia humana, digamos, la vida cobra sentido una vez que sabemos que vamos a morir, o que otro alrededor nuestro puede morir, ¿no? Hay algo ahí muy, muy oscuro que está ahí dando vueltas, pero también está diciendo como una especie de gran verdad. No sé si estaba en la placa anterior, pero hay una frase de Dolina que... Al final, después de esta. Ah, perdón, discúlpame. Sí, después de esta. Bueno, entonces, que en el trayecto de la fábula, ¿no? Hablamos de fábula, tenemos que analizar la estructura narrativa, porque la estructura narrativa está construyendo un discurso. ¿Cuál es el discurso de la película? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? A nivel narrativo y qué es lo que da forma al relato, al mensaje? Pinocho entrega su última vida para salvar a su padre. El acto de amor es el sacrificio necesario en este aprendizaje, ¿no? Como el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que ya había anticipado anteriormente, como el sacrificio de Carlos para que exista Pinocho, ¿no? Exacto, ¿no? Es lo que decía Fede recién, reconocer el dolor para poder entender el valor de la vida. El mundo de los hombres es un lugar de crueldad, guerra y muerte, pero entre tanta miseria surge el milagro del amor y el sacrificio, ¿no? Y casi, en términos de lo que plantea Guillermo del Toro, no podría existir el amor, el milagro del amor y el sacrificio si no existiera la crueldad, la guerra y la muerte, ¿no? Una cosa es consecuencia de la otra y viceversa, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? En términos humanos, de tragedia humana, pero para Guillermo del Toro funciona así. El amor y el sacrificio son consecuencia inevitable de la crueldad, la guerra y la muerte, ¿no? Y es lo que da sentido a la vida. Y ahí tenemos la frase de Dolina. Claro, como cerrando, Dolina, en Lo que me costó el amor de Laura, dice, lo único real es la muerte y el amor, ¿no? Los motores de nuestra existencia son esos. Sabemos que vamos a morir, tenemos poco tiempo para amar, ¿no? Es un poco, creo que es hacia donde lleva Pinocho. Pinocho pasó de convertirse por ahí en una fábula para que los chicos se porten bien y vayan a la escuela, no sean vagos, para hablar sobre la condición humana, ¿no? Quizás Pinocho ya hablaba de la condición humana, pero sobre eso es donde va a hacer más hincapié Guillermo del Toro cuando va a abordar la historia. Exactamente. Bueno, llegamos a tiempo y forma, pensé que nos íbamos a pasar. Muy bien, dejo de compartir para ver los chats. A ver, dice Benjamín, me pareció interesante que el hada, que no está en el cuento original, es reemplazada por un querubín, un ángel según la descripción del Antiguo Testamento. Las alas y los ojos son clásicos de esta descripción. Hay algo místico también, reforzado por el Cristo. Ahí alguien compartió pantalla, me parece que sin querer. Hay algo místico también, reforzado por el Cristo y la Iglesia. Vuelve a la vida gracias a este ángel. Hay un juego entre lo divino, la muerte y la resurrección. No olvidemos que el árbol del que se hace a Pinocho nació de la piña que había elegido Carlos. Perfecto, sí, exactamente. Hemos mencionado de una u otra manera todas estas cuestiones, pero perfecta la interpretación, Benjamín. Mónica dice, excelente película para cerrar el año. El hijo muerto lleva el nombre del autor, Carlo, es cierto. Sí, es verdad. Carlo Collodi, el autor del cuento de Pinocho, de 1883. Un mensaje que me quedó claro con la película, el amor es aceptar a otro como es, y no tratar de cambiarlo ni a mi gusto. Habla de la acepción del otro. Cuidado con los micrófonos, porfa, que habla de la acepción del otro. Claro, y ese es el aprendizaje, el arco dramático de Geppetto. Que Geppetto quiere encontrarse con el hijo muerto, y el hijo muerto ya está muerto. Este es un nuevo vínculo, un nuevo hijo, una nueva forma una nueva oportunidad, pero otra, distinta. No es el mismo que perdió. Claro, recordemos que Geppetto primero reniega de esa creación porque no es a imagen y semejanza de su hijo fallecido. Bueno. Creo que, no sé si alguien se aburrió o no le gustó, pero en general creo que es una película que ha roto las barreras
de lo que uno está acostumbrado a ver y ha entusiasmado a muchas personas de forma inesperada. Sí, 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 sí. Sí, creo que ese es el gran aporte de la película. Es una película hermosa, la fantasía de Del Toro es maravillosa, todo lo que es de terror lo humaniza brillantemente, dice Viviana. Perfecto, sí, 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 totalmente. Aprovechen para ver el gabinete de curiosidades, ya que tienen los que tengan Netflix, y aprovechen que ya con este envión. Mónica dice, es un fuerte alegato político coherente con la vida del autor. Escribió en muchos periódicos cuestiones políticas. El Sí. autor de la novela, habla. Claro, claro, claro. Está recuperando esa mirada, ¿no? Recién caigo que Pinocho significa rama de pino, por eso el Toro retoma el tema de la piña del pino, dice Benjamín. Claro. Exactamente. Nunca me he dado cuenta. Ja, 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 ja. Sí, 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 totalmente. Bien, dice, ¿cómo se llama el documental de Pinocho? Si pones Pinocho de Guillermo del Toro, te aparecen las dos películas en Netflix. Claro, está asociado a la película. Cuando buscas la película, te aparece. Claro, no tiene nombre, es documental Pinocho, digamos. Claro, algo así como ¿Cómo la se filmó realización Pinocho? de Pinocho, Sí, algo digamos, así. no Sí. tiene un nombre específico. Bueno. Se llama Pinocho Guillermo del Toro, cine tallado a mano. Ahí está. Un abrazo fraternal a todos, gracias a todos, felices fiestas. Bueno, sí, felicidades para todos. Felicidades para todos, felices Vamos a retomar. vacaciones. Nos volveremos a ver virtualmente el 2 de febrero del 2023, que es el primer jueves, y personalmente a los que a partir del primer jueves de marzo, que no sé qué día es porque no me fijé todavía, qué día cae el primer jueves de marzo. Así que nada, fue un placer haber estado este año con todos ustedes. Y nada, yo me voy a descansar porque estoy muy agotado, así que nada, espero verlos en febrero, y a los que no, bueno, ya nos encontraremos en algún momento. Aprovechen ¿Los para chicos quieren ver decir algo? mucho cine, aprovechen Claro. para ver mucho cine. Ahora viene la temporada de premios, con lo cual va a haber mucha película interesante dando vuelta, muchas las vamos a recuperar en febrero y marzo para analizar, así que viene interesante el 2023. Y bueno, aprovechen los momentos y el tiempo que las vacaciones dan para poder recuperar esas películas, esas series también, que tenemos ahí todos en el tintero y no pudimos dedicarle un tiempo. Bueno, Suerte. nos vamos. Muchas Felicidades. felicidades para todos y todas. Felicidades. Esperamos, Chao. esperemos el domingo salir campeones. Esperamos el 12 de enero, no, creo que estoy diciendo una fecha errónea, el 10 de enero ganar el Globo de Oro Argentina 1985 y que quede nominada para el Oscar, y nada. Por lo menos vamos a tener un año un fin de año con cosas interesantes a materia de deportes y de cine. Así que, nada, muchas felicidades para todos. Felicidades. Felicidades a todos. Chao. Gracias. Chao, gracias.